Bueno, entonces, para integrales doble, se acordarán, ¿no? Que empecemos con la integral simple, que es lo que hacíamos. Nosotros teníamos así, ¿no? Teníamos esto y teníamos una función de esta forma, f de x, digamos. Entonces nosotros teníamos dos intervalos en donde calculábamos el área de esta curva, ¿sí o no? ¿Se acuerdan, no? Se deben acordar. A ver, y esta área, ¿a qué era igual? Esta era igual a la integral de a b de la función f de x menos la función g de x. G de x, para que entre en contexto esto igual, g de x, imaginémonos que es una función acá, digamos, esta es la función g de x. Entonces el área vendría a ser toda esta parte, digamos, ¿ya? G de x diferencial de x. Entonces, aquí lo malo de esta integral es que teníamos que elegir, ¿no? Tenemos que elegir diferencial de y o diferencial de x. Teníamos solamente dos diferenciales, no sé si se acuerdan. Esto es x, esto es y. El primer diferencial, este diferencial de acá, era un diferencial. ¿Qué diferencial era? Era un diferencial de x, ¿no? El que es vertical es de x. Así. Este es diferencial de x. Y a veces teníamos que elegir el otro diferencial, ¿no? Mierda que nos complicábamos al sacar el diferencial, este diferencial de y. Y ahora con el tema de las integrales dobles, todo esto de acá ya no hay problema. Todo esto de acá ya no hay problema. ¿Por qué? Nosotros podemos elegir el diferencial en función a lo que nosotros queramos. Ya esa es la diferencia. Entonces, tenemos que el diferencial de área puede ser de dos formas. Podemos utilizar de x de y o de y de x. Cualquiera de los dos, para no hacérselas tan complicadas, para no complicarles mucho a ustedes, les voy a mostrar cómo es cuando es de y de x y cómo es cuando es de x de y. Porque si yo ahorita les empiezo a decir la teoría del diferencial, que por qué se elige un diferencial y otro, se van a chipar y no me van a entender. Prefiero yo dárselo como se los he dado a todos mis estudiantes antes. A todos mis estudiantes yo se los doy de esta forma. Y así me entienden, digamos. Entonces, primero veamos el diferencial de y de x. Entonces vamos a saber, el diferencial de y de x lo vamos a utilizar en funciones que tengamos lo siguiente. Que la función esté así. A esta función la vamos a llamar y superior. Y esta función que está por acá, que está así, hacia abajo, le voy a llamar y inferior. Lo voy a colocar hasta aquí, y inferior. Y el área que vamos a querer hallar va a ser todo esto de acá. ¿Ya? Y los límites, auxiliar, los límites, se olvidó los límites. No me olvidé los límites están acá. Este es A y este es el otro. Ahora esto lo borro, ¿no? Esto lo borramos. Y aquí tenemos el B. Listo. Esto es A y esto es B. Listo. Estos dos intersección en este caso. Entonces, ¿cómo se plantea la integral? La integral se plantea de esta forma. Aquí vamos a tener una función f de x. Esta función de acá, por si acaso, es cuando queremos hallar área de una superficie que está en el plano. Generalmente esto de acá va a ser 1, ¿ya? Generalmente. Es cuando tenemos lo siguiente, miren. Se lo voy a explicar solamente para que lo entiendan. Imaginemos una función acá, digamos. Una función en el espacio que esté así flotando en el aire, ¿no? Entonces, su área no es la misma que un área plana, ¿sí o no? Su área de esto de acá, quizás esta parte es más, o sea, hagamos un corte acá y se va a ver así la función. Entonces esta área que va de aquí a aquí, toda esta área de acá es más grande, ¿no? Más grande que hacer una recta, ¿ya? A veces les dan esta función, hay veces que se la dan, entonces está bien, digamos, se calcula, se sigue calculando normal. ¿Por qué generalmente le digo que van a colocar 1? Porque la integral siempre, casi siempre va a estar en el plano XY.
En el plano XY aquí van a tener una otra función y les va a pedir el área en esta parte del área. Y el plano XY, ¿dónde se forma? Cuando Z es igual a ¿cuánto? Cuando Z es igual a 1, Z es igual a 0, ¿no? Pero para no colocarle el 0, no, y para que no se anulen los diferenciales, no se coloca 0, se le coloca 1. ¿Ya? Entonces, lo van a tener así. Entonces, aquí vamos a utilizar el diferencial de Y y el diferencial de X, de Y de X. Vamos a utilizar esta forma. Entonces, cuando ustedes utilizan de Y de X, la primera integral, esta integral de acá, se lo voy a hacer con rojito, esta integral de acá va relacionada con esa. Y esta otra integral va relacionada con el diferencial de X, ¿ya? Eso quiero que entiendan. Entonces, pero lo estoy haciendo con otro color. Aquí en la integral arriba vamos a colocar Y superior y aquí vamos a colocar Y inferior. Cuando queremos colocar Y superior o Y inferior, tenemos que despejar Y. Imaginemos si tenemos Y igual a X al cuadrado, lo que vamos a colocar aquí únicamente va a ser el X al cuadrado. No vamos a colocar otra cosa, por si acaso. ¿Ya? Eso nomás. Bueno, aquí tenemos que despejar Y. ¿Y aquí qué va a ir? Aquí van a ir los límites. Aquí van a ir los límites. Entonces, esta parte de la integral está relacionada con este diferencial y esta parte de la integral está relacionada con los límites. Esto siempre es constante. Entonces esto va a ir de A, el límite menor, hacia B. Listo, ya tenemos la primera forma de expresar. Pasémonos a la segunda forma. Entonces la otra forma es la siguiente. Esta ya es un poquito más vertical. Esta forma, la siguiente forma, integral doble de una función f de x y, si es que la hubiera, utilizando diferencial de x de y. ¿Se escucha, no? Hola. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ya, ya. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando tengamos que hallar áreas de esta forma, de este estilo. Entonces, el área que queremos hallar está acá, digamos. ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar aquí x derecha, para que no se complique mucho, y x izquierda. ¿Ya? Entonces, este es el eje, obviamente. Esto es XY, digamos. Obviamente, esto es como estoy haciendo un ejercicio en el plano cartesiano. X derecha y X izquierda. Y este es el límite inferior. Y este es el límite superior. Entonces, acá, ¿qué tengo que colocar acá? Aquí tengo que colocar X izquierda. Y aquí tengo que colocar X derecha. Y en Y, porque las constantes van en el eje Y, si se dan cuenta, ¿no? Aquí van los numeritos. Entonces va a ir de A hacia B. Lo mismo, este está relacionado con este. Y esto está relacionado con esto de acá. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí ya resumiendo un poquito. En el caso de y de x, y es la función. Por lo tanto, tenemos que despejar y. Y x es la constante, porque es un intervalo, ¿no? Va entre dos números. ¿Qué pasa en el otro caso? X es la función. Por lo tanto, tenemos que despejar X. Y Y es la constante. Y es la constante. Bueno, entonces aquí ya tenemos cómo plantear las integrales. Ya no hay más, digamos. Ahora me dirán auxiliar, entonces, ¿cuándo lo aplicamos, digamos? Vamos a ver ejercicios y lo vamos a aplicar. Bueno, antes de ver ejercicios, miren. Aquí. Veamos esto de acá. Dos ejemplos. Imaginémonos que tenemos la función coseno de x. Coseno de x empieza aquí. Así. Y tenemos la función seno de x. O tenemos, ¿saben qué? Mejor para complicarlo más, la función y igual a x. Así. Yo quiero saber el área entre este A y este B. Toda esta zona. Todo esto acá quiero que sea mi área.
¿qué diferencial voy a usar? Entonces yo veo, pues, ¿no? Cómo más o menos está de esta forma. Tengo esta o esta. Entonces va a ser, yo directamente me digo que mi diferencial de área va a ser la primera forma, ¿no? Va a ser de y de x, directamente. De y de x. Y ya de ahí ya está resuelto el problema. Ahora imagínense qué pasa si yo tengo un problema común en los exámenes de cálculo. Tengo esta línea, tengo esta línea y tengo tres rectas le dan, ¿no? Se tiene tres rectas, dice el problema. Entonces acá, miren, yo les pregunto, ¿qué pasa si utilizo de y de x? La primera forma. Yo necesito una función arriba y una función abajo, ¿no? Entonces, con de y de x voy a tener que hallar primero esto y luego voy a tener que hallar esto, ¿correcto? ¿No ve? Porque necesito un y sub y un y inf. Un y superior y un y inf. Y aquí igual. Y superior, y inf. ¿No ve? Pero, ¿qué pasa si utilizo de x de y? Miren lo que pasa. Para de x de y yo solamente necesito un x izquierda y un x derecha. Con ese diferencial ya lo barro toda esta área de acá, sin necesidad de hacer más ejercicio. ¿Y ven? Salió en dos manazos, digamos, ¿me entienden? Entonces, para eso se utiliza el diferencial. Si aquí vos hubieras utilizado el diferencial, te hubieras tener que hacer dos integrales y eso es pues pérdida de tiempo, digamos. Es trabajar gratis, como dice. Entonces, no da, digamos, es para que hagan de más y es más fácil que se equivoquen. No da, digamos. Pero bueno, ahí está la importancia, ¿no? Esta es la importancia. Entonces aquí yo ya sé que mi diferencial de A va a ser de X de Y. Bueno, sigamos. Esta clase quiero que sea rápida porque tengo cosas que hacer. Empecemos con los ejercicios. Eh, bueno, a ver. Estos ejercicios de integral, les voy a enseñar un ejercicio y los otros lo van a hacer ustedes porque es sencillo, no es complicado. Vamos a hacer uno de aquí y uno de acá. Uno de estos dos vamos a hacer. Uno fácil. Bueno, ¿saben qué? Mejor hagamos los dos, estos de acá, los 16 y el 18 son los más difíciles. Sí, el 16 y el 18. Esos dos hagamos. Y luego vamos a hacer esto de acá, delimitado por las rectas, dice, ¿no? Eso. Y luego vamos a hacer mm, estos cambios de orden. Cambio de orden, dice. Estos cambios de orden, sí o sí, estos son más largos. Les voy a enseñar la metodología y ahí lo vamos a hacer. Por esta vez no creo que hagamos todos los ejercicios porque son larguitos, tienen su complejidad. Pero vamos a ver la mejor forma, ¿no? de hacer esto. Bueno, aquí en dos variables, este creo que está cortito. Bueno, aquí en dos variables, chicos, pasa lo mismo que con las derivadas. Con estas integrales en dos variables pasa lo mismo que con las derivadas. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí pasa más como las derivadas. Antes de hacer una integral tienen que analizar qué variable está integrando ahorita. De y. Entonces, esta es la primera integral que se tiene que resolver. Todo lo que no sea este diferencial es constante, como en las derivadas. Entonces, lo que es constante sale afuera, ¿no? Entonces, lo que es constante sale afuera. Estoy integrando de y, entonces este x vuela afuera, digamos. Entonces, aquí me queda ya lo que voy a integrar realmente. Y, diferencial de y, diferencial de x. No, el diferencial de x no lo estoy integrando. Esto es diferencial de y, esto es diferencial de x. ¿Ya? Es como que diga, hágalo de adentro primero y luego hazlo de afuera. Ya básicamente es eso. Entonces, integral de 1 a e. Bueno, entonces integral de 1 a e. Integral de y, ¿se acuerdan, no? Integral de x elevado a n es igual, diferencial de x es igual a x elevado a n más 1 entre n más 1.
más c si es una integral indefinida. Como este caso es una integral definida, ya no se le anota el más c. Ya eso se deben acordar. No hay el más c acá. No hay eso. Entonces integral de esto de acá es y al cuadrado sobre 2. Y hay que evaluar a la función de 0 a logaritmo natural de x. Diferencial. Ahora el diferencial ya como ya lo integré, únicamente me queda el diferencial de x. Sigamos resolviendo esta integral. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Evaluamos, ¿no? Evaluamos. Entonces tenemos 1e. Evaluando la función que me va a quedar, por si acaso. Siempre se evalúa, este es el límite superior y este es el límite inferior. Entonces el límite superior se reemplaza en esta expresión de acá. Entonces voy a tener el logaritmo natural de x y esto le va a dar al cuadrado sobre 2. Y se le resta el límite inferior, este límite de acá. Se reemplaza en la misma fórmula, en la misma expresión. Y esto es diferencial de x. Sabemos que es 0, esto es 0, pero aquí nos va a quedar un valor. Entonces este 1/2 que está acá lo voy a sacar afuera de la integral porque es una constante. ¿Ya? Entonces esto de acá es una fórmula que ya se la deben saber. Entonces ese 1/2 lo vamos a sacar afuera. ¿Qué más nos quedó ahí? Nos quedó de 1 a e, logaritmo natural a... Incluso, miren, podemos hacer esto. No hace falta sacarlo afuera. Propiedades de logaritmo. Si yo tengo un logaritmo aquí que está en el exponente, pasa abajo, ¿no ve? Puede pasar así. Se deben acordar eso. De 1e. Este exponente baja cuando son logaritmos, por si acaso. Logaritmo natural, logaritmo... Este es logaritmo natural o logaritmo en base 10. Este con este se anula y me queda integral de 1 a e del logaritmo natural de x diferencial de x. Aquí, ¿qué tengo? Aquí se tiene una integral por partes. Se llama esto de acá. Entonces, ¿cómo se resuelve una integral por partes? La integral por partes se resuelve con ciertos métodos de integración. En este caso, la integral por partes se debe acordar la fórmula, ¿no? Que es integral de u de b es igual a u por b menos la integral b de u. ¿Ya? Así se resuelve. Entonces, o en su tabla. A ver, alguien fíjese la tabla. Voy a tener mi tabla, ahorita vuelvo, voy a tener mi tabla. Bueno, entonces, integrémoslo. Esto es una integral por tabla. ¿Dónde está? Lo voy a buscar en la tabla. En la tabla que le dé el ingeniero Dodal no está por si acaso. Hay otra parte donde están las integrales, esta de acá por tabla. Que son las logarítmicas. Enseguida les digo cuánto vale esa integral. Bueno, aquí ya la pillé. Pero
Para este primer ejercicio vamos a hacerlo por partes. Este numerito que está aquí es 1, ¿no ve? Esto con esto de acá. La integral por partes se hace así. Esto con esto de acá. Cuando son integrales por partes, esa parte se la llama db. Y esta se la llama u. Tienen que coger el u y el db. Ya, entonces, al u es igual a logaritmo natural de x. Esto tengo que derivarlo. Entonces, du es igual a 1 sobre x diferencial de x. Pero al b tengo que integrarlo. El db es igual a 1. Entonces, si yo integro respecto de x. Entonces, ¿qué tengo? La integral de esto acá es b es igual a x. Entonces, reemplazo en la fórmula de la integral de aquí, esta forma de acá. Entonces, me va a quedar que esto va a ser la integral de 0 a e, de 1 a e. ¿De qué cosa? De u por b. Se va a tener dónde está. U por b. Esto por esto. De u por b. Aquí me estoy olvidando. De u por b. Entonces esto va a ser u vale el logaritmo natural de x por b, que vale x. Esto evaluado de 1 a e menos la integral de 1 a e de b por du. B vale x y du vale 1 sobre x diferencial de x. Este con este se va y me queda así. De x. Aquí por x. De 1 a e menos integral. Bueno, aquí ya lo podemos integrar. Integral de 1 es igual a x, ¿no ves? De 1 a e. Entonces aquí ya podemos evaluar a la función. Aquí evaluemos para la primera integral. Entonces, límite superior menos límite inferior. Nos tocaría logaritmo natural de e por e menos el límite inferior, logaritmo natural de 1 por 1 menos, tenemos e menos límite superior e menos límite inferior 1. Que me va a quedar logaritmo natural de e, esto es 1. Me va a quedar e menos logaritmo natural de 1. ¿Cuánto es eso? Dejémoslo como logaritmo natural de 1. Menos e y más 1. Este con este se anula. Y la respuesta para esta integral me queda lo siguiente. 1 menos logaritmo natural de 1. ¿Listo? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Hola. Ya. Bueno, tenemos esto de acá. Y listo, esa es nuestra respuesta. Hagamos la siguiente de una vez. Entonces, ¿dónde está? Está en el WhatsApp, está en el WhatsApp. No. Ya. Ya hicimos esta. Hagamos esta de acá. Esta 18. Pues acá está facilinga esta de acá. No se preocupe. Esta es más sencilla todavía. Tiene puro número, ni siquiera tiene otra cosa. Ya, esta acá, esta sí está más... No está difícil, digamos, un poquito más compleja. Ya, bueno, aquí hacemos lo primero que les dije, ¿no? Separamos, bueno, la integral. Separamos. Y a tener integral de 0 a 3. Entonces, estamos haciendo x, entonces el y pasa afuera, digamos. Vuela el y. Y al cuadrado sobre 4 y raíz de 10 menos y a la cuánta es esto. Y al cubo, ¿no? Sí, creo que es y al cubo. Es y al cubo y al cuadrado. Creo que esto es más un 3, ¿no? Que un 2. Y al cubo debe ser. Al cuadrado, por eso. Yo lo veo más al cubo, mira, porque este como que Es tiene... al cuadrado, Auxi. ¿Este? Sí, Sí, ¿Seguro que es al cuadrado? sí. sí es al cuadrado.
Bueno, si usted dice que y al cuadrado está bien. Bueno, entonces integramos x. Aquí me queda x, diferencial de x, y el diferencial de y está afuera. Entonces, integremos. Bueno, integremos. Esto es de 0 a 3. Y aquí, ¿qué me queda adentro? Me va a quedar integral de x es x al cuadrado sobre 2. Entonces evaluamos la función, el límite inferior es esto y el límite superior es 10 menos y al cuadrado, diferencial de y. Bueno, entonces ¿qué me queda acá evaluando la función? Me queda lo siguiente, de 0 a 3. Y, ¿por qué cosa? El límite superior, ¿cuánto es? Y al cuadrado sobre 4, ¿no? Esto elevado al cuadrado entre 2, menos el límite superior. Ah, no, aquí me equivoqué. El límite superior menos límite inferior. Bueno, disculpa. Aquí me equivoqué. Límite superior, se reemplazamos acá. Sería raíz de 10 menos y al cuadrado. Esto al cuadrado y entre 2. Menos el límite inferior. El límite inferior es igual a lo siguiente. Pues aquí me está llamando. Y el límite inferior es lo siguiente. Ya. Entonces el límite inferior es el siguiente. Es y al cuadrado sobre 4. Entonces se viene acá. Y esto le da al cuadrado. Todo esto entre 2. ¿Ya? Y esto es diferencial de y. Bueno, entonces esto de acá multipliquemos, ¿no? ¿Qué sale? Entonces si esto multiplicamos, bueno, esto simplificamos, ¿no? Simplificamos esto con esto, me queda lo siguiente. Integral de 0 a 3 de y por 10 menos y al cuadrado. Menos, aquí me va a quedar y a la cuarta sobre 16 entre 2. Diferencial de y, esto lo vamos a llevar a este lado de acá. Entonces aquí será de 0 a 3 y por 10 menos y al cuadrado entre 2. Menos, extremos con extremos y medio con medio. Me queda y a la cuarta entre 16 por... De aquí me queda... No, pues, extremos con extremos y medio con medio. 16 por 2, ¿cuánto es? 32, ¿no? Diferencial de y. Entonces acá sigamos. Integral de 0 a 3. Repartimos esto de acá. Me queda 10y medio menos y al cubo medio menos y a la cuarta sobre 32. Diferencial de y para todo. Listo. Entonces, aquí simplificando un poquito. Aquí tengo 5y. Bueno, la tengo. Por aquí simplificando nos queda lo siguiente. Nos queda integral de 0 a 3. Bueno, de otra vez integrémoslo.
Entonces acá 5y, su integral va a ser 5y al cuadrado sobre 2 menos y a la cuarta sobre 4. Como está el 2 abajo, 8 menos y a la quinta sobre 5. 5 por 32, ¿cuánto es? A ver, calculadora. 160. 160, ¿no? 160. Entonces esto tenemos que evaluar de 0 a 3. Entonces todo esto llevémoslo acá. Va a seguir haciendo. Listo. Entonces tenemos todo esto acá. Vamos a evaluar únicamente el 3 porque el 0 hace 0 todo, entonces no tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Aquí tenemos 5 medios. Esto es al cuadrado menos a la cuarta sobre 8 menos a la quinta sobre 160. Esto es 3, esto es 3 y esto es 3. ¿Entiende? Ya. Esto reemplazándolo les va a dar un valor y ese es el resultado. ¿Ya? Eso lo van a sacar ustedes. No vamos a estar aquí sacándolo, digamos. ¿Ya? Ahí le van los resultados. Sigamos a ver. Bueno, ya terminamos esta parte de acá. Esta integral ya la hicimos. Esta igual. Esta es más sencilla, la verdad. Este de acá. O sea, te iba a preguntar cómo se hace estas integrales auxiliar. Cómo sé los límites, digamos. Ahí está el de A. Ese diferencial de A es el que vamos a utilizar. Por eso les expliqué lo de arriba. Bueno, entonces tengo esto de acá. Tengo esto de acá. Bueno, entonces primero tenemos que graficar. El primer paso para estos tipos de ejercicios es graficar. ¿Qué se grafica? Esto de acá se grafica. ¿Ya? Eso es lo que se grafica. Entonces, como es fácil graficar esto de acá, lo voy a hacer manualmente. ¿Ya? Entonces tienen ustedes su plano cartesiano, ¿no? En este caso ni hace falta. Bueno, sí hace falta. Ya. Tenemos X, tenemos Y. X igual a menos 1, dice. X igual a menos 1 está más o menos por acá. Entonces, esa es una recta, ¿no? Una recta que pasa por X igual a menos 1. Aquí está. X igual a menos 1. Aproximadamente. X igual a 2, dice. Entonces, X1 está aquí y 2 está por acá más o menos. Entonces, hacemos la recta igual que pasa por X igual a 2. Listo. Esto es 2. Y igual a menos 1. Entonces voy a hacerlo con otro color. Y igual a menos 1. Está más o menos por acá, digamos. Quizás un poquito más arriba. Ya, Y igual, esta es Y igual a menos 1. Y Y igual a 0. Y igual a 0 es en el eje X. Entonces esto es 0. Ya, entonces tenemos esa recta. Dice el rectángulo limitado por esa recta. Entonces, ¿cuál es ese rectángulo? Es todo esto de acá, ¿no? Este rectangulito. Entonces nosotros podemos utilizar el diferencial que se nos dé la gana. ¿Qué quiero utilizar? ¿De x de y o de y de x? Porque aquí si hago función derecha, función izquierda, es lo mismo que haga función arriba, función abajo. ¿Qué diferencial quieren usar? Sería un de y de x, ¿no? Más sencillo, digamos. Mejor un de x de y. ¿Por qué? Porque está más fácil aquí integrar x o integrar y. Ahí ya, como esto es sencillo, entonces el diferencial de a ya no le piensan mucho. Ahora piensan qué tan fácil o qué tan difícil va a estar integrar acá la variable, el primer diferencial que están haciendo. Entonces, el más fácil de integrar es x. Entonces yo aquí escojo un diferencial de x de y. Bueno, cuando escojo el diferencial de x de y, ¿qué es lo que pasa? Que x es función y y es igual a la constante. Entonces mi integral, ¿cómo se va a armar? Ya les dije yo, ¿no? Se va a armar de la siguiente forma. Aquí tengo una función f de xy, que justamente es esta superficie que yo ya les había mencionado. 3xy al cuadrado.
diferencial, el que yo elegí es diferencial, lo voy a hacer con rojo. Diferencial de X, diferencial de Y. Diferencial de X, yo necesito buscar la función X derecha y X izquierda, ¿no? Vea cómo está acá. Entonces, ¿cuál es la función X derecha? X derecha es esta función de acá, ¿no ven? Esta de acá. Esa de ahí es X derecha. Entonces, X derecha va arriba, ¿no ven? Entonces, esta es X igual a 2. Esta función es X igual a 2, por si acaso. Como ya está despejada, no hace falta despejar. X igual a 2. X izquierda es esta de acá. Esta de acá. Esta de acá. Esa es X izquierda. Entonces, esa es igual a menos 1. Ya están las X. Ahora las Y superior y Y inferior. ¿Cuál es el límite inferior? ¿Cuál es el límite más bajo en Y? Es menos 1 hasta 0, ¿no ven? Entonces es lo que va a la integral. Entonces el límite inferior es menos 1 hasta 0. Ya está planteada la integral. Eso es lo único que necesitábamos saber. Ahora integremos. Como estamos integrando X, Y ya no la tomamos en cuenta, pues, ¿no? Entonces, por si acaso aquí podemos utilizar cualquier diferencial. Podríamos haber hecho de Y de X y el resultado tiene que ser el mismo, no tiene que ser distinto, digamos, ¿ya? Tiene que salir. Entonces, como estamos integrando X, el Y al cuadrado lo saco afuera y ya es mucho más fácil para mí integrar esto de acá. 2. Y este 3 igual saquémoslo afuera, ¿por qué no, digamos? Porque ese 3Y al cuadrado, ambos son constantes porque estamos integrando X. 2 de X, diferencial de X, diferencial de Y. Igual. Entonces, integral de X, aquí es igual. 3Y al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente. X al cuadrado sobre 2. Límite inferior menos 1, límite superior 2, diferencial de Y. Integral de menos 1 a 0 de 3Y al cuadrado. Evaluamos los límites. Primero el límite superior, que es 2. Este es al cuadrado sobre 2. Menos el límite inferior, que es menos 1 al cuadrado sobre 2. Y esto es diferencial de Y. Límite superior es 2. Y esto es menos 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. 3Y al cuadrado. Aquí que me queda 2 al cuadrado es 4. Entre 2, 2. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 1. Entre 2 menos 1 medio. Diferencial de Y. Esto de acá es una constante, esto es un número, lo podemos sacar afuera. 3 por 2 menos 1 medio. Eso, si alguien lo puede sacar, buenísimo. Este 3 igual lo estoy sacando. Aquí únicamente me queda Y al cuadrado diferencial de Y. Bueno, aquí esto integrémoslo. El Y al cuadrado integrémoslo. Ven que es más sencillo hacerlo por la forma el camino que elegimos de X de Y. Porque si hubiéramos hecho el otro camino, hubiera sido mucho más largo. Bueno, aquí integrando esto de acá me queda Y al cubo sobre 3 de menos 1 a 0. Entonces aquí va a ser igual a 3 por 2 menos 1 medio. Y aquí evaluamos límite superior menos límite inferior. El límite superior es 0 al cubo sobre 3 menos menos 1 al cubo sobre 3. O sea, aquí ¿qué tenemos? Tenemos primeramente 3 por 2 menos 1 medio por esto es 0. Menos 1 al cubo es menos 1 por este negativo, se hace positivo, 1/3. Y aquí nuevamente, repito, le va a dar un resultado. Ya este resultado ya ustedes lo anotan. Les va a dar un resultado. En este caso va a ser positivo el resultado. ¿Ya? Si alguien lo tiene, sería bueno que lo diga, si no, podemos seguir. Bueno, hasta acá se extendió. Sencillo, ¿no ve? No es complicado. Con esa fórmula que les di, está fácil. No es cosa del otro mundo. ¿Ya? Entonces, bueno, sigamos. Ya está este ejercicio. Le dije que íbamos a hacer ese. Hagamos estos ejercicios de acá.
En la región... A ver. ¿Cuál quieren hacer? ¿El 33 o el 35? Aún mejor el 35. Porque el 35, si no lo planteamos bien, no lo van a resolver ni por un lado ni por el otro. El otro sí, capaz si contarlo así sale. Pero el 35 no, ni queriendo lo resuelvo. Este ejercicio es un ejercicio tipo examen. Ya les voy a enseñar luego cómo se hace. Por si acaso, aquí bueno, aquí no hay ya un orden de integración, ¿no? A veces en los exámenes les va a salir esto de acá. Así. La integral de una cierta forma y aquí una superficie. Pero ¿cuál es el truco? El truco es que esta superficie está, los límites están mal como para que nunca te salga la integral, entonces tenés que hacer un cambio de orden, está acá, o orden de integración invertido. Ese cambio de orden lo vamos a hacer acá, en esta integral. Esta es más difícil. Bueno, en las dos hagámoslo, ¿por qué no, digamos? ¿Ya? Entonces sigamos. Tenemos esto de acá. Bueno, primer cuadrante dice. Estas funciones ya son un poquito más difíciles de graficar, así que lo voy a hacer con la graficadora. Pero lo voy a engrosar y todo para que se entienda. Entonces dice, región limitada por y igual a x al cubo en el primer cuadrante. Entonces aquí colocamos y igual. Este es lo único bueno de dar virtual, que podemos graficar más bonito la función. Aquí tenemos. En el primer cuadrante, si nos habla de primer cuadrante, estamos hablando por si acaso de esta zona, ¿ya? De la parte de acá, esta de acá, el triángulo de arriba, esto de acá. Esto es primer cuadrante, ¿ya? Por si acaso. Entonces, lo vamos a engrosar la función. Le vamos a dar su valor. Está aquí abajo. Y lo vamos a engrosar un poquito más. Vamos a colocar el color rojo. Esta es la función x al cubo. Bueno, ¿qué más necesitamos? Nos da otra función, x igual a y. Es la región del primer cuadrante, y igual a x. Y igual a x. Entonces, tenemos esta recta de acá. Aquí tenemos las dos funciones. Esta es la recta y esta es la ¿cómo se llama? Claro, esa es la recta y otra es el polinomio, digamos. Entonces, en el primer cuadrante, dice. El primer cuadrante es todo lo positivo, ¿no? Entonces, la gráfica la tenemos acá. Con línea udal pueden hacer gráficas, ¿no? Así que pues, no hay mucho lío. Entonces, primero se determina y igual a x es lo azul y lo rojo es y igual a x al cubo. Primero se determina qué cosa se determina. Se determina la intersección de ambos valores. Ya, la intersección, siempre la intersección. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Se hace de la siguiente forma. Igualamos y igual a y. Igualamos y igual a y. Entonces, aquí tenemos, por un lado tenemos x y el otro es x al cubo. Bueno, coloquémoslo al revés mejor, para no estar haciendo mucho. X al cubo por un lado y por el otro lado tenemos a x. Entonces, igual, estamos igualando. Este x que está con positivo pasa con negativo. X al cubo menos x igual a 0. ¿Qué más tenemos acá? Factorizamos x. Me queda x al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, aquí la primera intersección tenemos que se va a dar en x igual a 0. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no? De la gráfica. ¿Qué nos queda acá? Nos queda x al cuadrado menos 1 igual a 0. Diferencia de cuadrados, x más 1, x menos 1 igual a 0. Entonces, igualando a 0, x más 1 igual a 0 y x menos 1 igual a 0, sabemos que la función se va a intersectar también en x igual a menos 1 y en x igual a 1. ¿Cuál es el que está en el primer cuadrante? Son estos dos de acá. ¿No ven? Esos dos. Ambos están en el primer cuadrante. Este está en negativo, entonces está en el C. En este caso está en el cuarto cuadrante. Bueno, entonces
la intersección están en estos puntos. En x igual a 0, que es esta línea de acá. Lo vamos a hacer con otro color, un color morado. Está más o menos, pues, ¿no? X igual a 1. Esto es x igual a 0, mejor dicho. Y la intersección está acá en x igual a 1. Esas son las dos intersecciones. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Diferencial de A. ¿Cuál va a ser nuestro diferencial? Aquí a priori podríamos ocupar cualquiera de las dos. Aquí a consi podemos ocupar cualquiera de las dos. Ya le voy a decir por qué no podemos ocupar una u otra. Diferencial de A es igual a... ¿Cuál va a ser el de Y? Aquí lo bueno sería ocupar de Y de X, ¿no? Y superior, Y inferior. Bueno, ¿cuál es el problema? Lo que tengo que hacer ahora ya no es igualar. Entonces analicemos el segundo problema. Esto ya lo hicimos bien, está correcto. Ahora analicemos la superficie. Analicemos f de xy. Analicemos esto de acá. ¿Qué es lo que tengo acá? 2x al cuadrado. Lo tenemos aquí. 12x al cuadrado e a la y al cuadrado. Entonces, para resolver estas integrales de acá, estas de acá, si ustedes colocan en cualquier aplicación e a la y al cuadrado, resolver esta integral así, es complicadísimo esta resolución. Esta resolución es con números imaginarios y otras cosas, no les estoy mintiendo. No cualquier programa te resuelve esto de acá. Pocos y son programas ni Symbolab, no te lo resuelven ni idea. Esta integral se hace con números imaginarios. O también se puede hacer con expansión de rima, digamos, pero es muy complejo. Entonces, evitemos el de y al inicio. Eso es lo que nos dice. Evite el de y al inicio. Porque si nosotros le aplicamos un de y, acá vamos a tener que empezar a integrar y. Entonces se evalúa, entonces no nos conviene para nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El diferencial, por lo tanto, se condiciona. Este no me sirve. Entonces, condiciona el diferencial. El diferencial entonces va a ser para que nos salga la integral, va a ser de x de y. Listo. De x de y. Con eso ya solucionamos el problema, porque este se va a ir para afuera y ahí ya nos va a salir una expresión similar a la de arriba. Pueden hacer un cambio de variable y ya va a salir. Eso. Nunca integren este e a la y al cuadrado. No les va a salir. Busquen si quieren en internet. No les va, es complicadísimo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya nos condiciona, ya no podemos utilizar esta integración, porque en un principio nuestra integral estaría quedando así, miren. Con dy de x quedaría de una forma, pero ahora con dx de y va a quedar de otra forma. Mi integral. Lo voy a hacer con rojo para que se entienda esto. Este va a ser de x y este va a ser de y. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Tienen alguna duda, chicos? Hola. ¿Se entiende? Por el momento no. Por el momento ni uno. Ya. Entonces, bueno, ¿qué les dije yo arriba? Si ocupamos de x de y, ¿qué va a pasar? Que x es la función, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar x. Y y va a ser la constante. Entonces, lo que nos interesa ahorita es despejar x. Las dos funciones estas de acá, y igual a x y y igual a x al cubo, tenemos que despejar x. Entonces tenemos y igual a x. De aquí ya está despejada x, ¿no? Entonces sabemos que x es igual a y. Ya tenemos esta de acá. La otra, y igual a x al cubo. Despejemos x, sacamos raíz cúbica, ¿no? Raíz cúbica a ambos miembros. Pero ¿qué me queda? X igual a raíz cúbica de y. Analizamos la gráfica esta de acá. X igual bueno, la raíz cúbica de y es lo mismo que un tercio, ¿no? Entonces,
esta gráfica tiene la misma forma, digamos, ¿no? No afecta nada. Entonces, como tiene la misma forma, podemos utilizarla, está correcto el despeje. Esto más que todo ocurre cuando utilizamos en parábolas. Vamos a ver en el ejercicio este de acá, lo vamos a ver de manera clara qué pasa con si es positivo la raíz o si es negativo. Hay mucha diferencia entre uno y otro. Entonces aquí tenemos x igual a raíz cúbica de y. Ya tenemos las dos y despejadas. ¿Cuál sabemos cuál va a la derecha, cuál x va aquí arriba y cuál x va aquí abajo? Entonces, x derecha va arriba. Analizamos la función. ¿Cuál es la función que está más a la derecha? Esta de acá, ¿no ve? La que está al cubo. Entonces decimos raíz cúbica de y a la derecha. Y a la izquierda, ¿qué cosa va? Va la función que está más líquida, entonces va a ser x igual a y. Listo, nos queda eso. Eso. ¿De dónde a dónde? En y. Entonces va de 0 a 1, ¿no? Obviamente aquí tendríamos que evaluar. Si x es igual como y es igual a x, entonces si evaluamos en x0, vamos a tener los puntos x0 y y0 y el punto x1 y1. Entonces, por lo tanto, este punto de acá es el x1 y1. Entonces se intersecta en la integral va desde 0 hasta y igual a 1, ¿no? Entonces no hay mucho lío. Sabemos que el límite va a ser de 0 a 1. Entonces, el límite es de 0 a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Integremos. Ahora integremos de x. Este 2x al cuadrado lo sacamos afuera, pues no, porque está fuera de los límites de integración. Integral de y a raíz cúbica de y. Y a la y al cuadrado, diferencial de... Ah, no, estamos al revés. Este de acá lo sacamos. Y aquí queda e a la y al cuadrado. Y aquí integramos 12x al cuadrado. Este 12 igual saquémoslo, no nos sirve. 12 está ahí y aquí me queda únicamente x al cuadrado, ¿no? Diferencial de x, diferencial de y. Integramos. Aquí me queda integral de 0 a 1 de 12e a la y al cuadrado. Y aquí integramos x al cuadrado. Nos va a quedar x al cubo entre 3. De y a raíz cúbica de y. Bueno. Entonces acá y superior menos límite superior menos límite inferior. Bueno. Entonces aquí integramos de 0 a 1. Nos queda 12e a la y al cuadrado. ¿Qué me queda acá? Límite superior. Lo voy a tener que hacer para que entiendan. Menos límite inferior acá. Límite inferior es y. Este está al cubo y está entre 3. Diferencial de y aquí. No tiene que olvidarse el diferencial por si acaso. Se olvidan el diferencial, ya estamos mal. Entonces aquí, ¿qué queda? Este 1/3 lo puedo factorizar, no es del denominador. Ese 12 y este tercio saquémoslo. Y a la y al cuadrado. Y aquí me queda, este es raíz cúbica de y aquí es y. Este con este se va y me queda y menos. Y aquí que me queda y al cubo, ¿no? Y al cubo, diferencial de y. Entonces esto de acá ya es mucho más fácil de integrar. Ya se hace una integral por partes, digamos. Ya no es tan complejo. Ese 12 entre 3 aquí es igual 4. Integral de 0 a 1 de e a la y de y menos e a la d de y al cubo. Listo. Ahora, no, este es y al cuadrado, no está olvidando. Todo esto es diferencial de y. Ahora aquí tendríamos que aplicar tablas, ¿no? Tabla.
Y bueno, aquí ya les va a salir. Hagamos el primero, sí. Hagamos esta integral de acá. Y luego hacemos esta de acá. Esta ya es más sencilla, es por partes. Siempre se hace por partes esta integral. Pero para esta de acá vamos a hacerlo por únicamente. Vamos a hacer únicamente por un método. Entonces, ese 4 multiplicamos a cada integral, vamos a separar en dos integrales. E a la y al cuadrado, y diferencial de y, menos 4 integral de e a la y al cuadrado, y al cubo entre diferencial de y. Listo. Entonces, de primero que me sale, vamos a hacer un cambio de variable. Va a ser este de acá, miren. U igual a y al cuadrado. De u va a ser igual a 2y, ¿no? Diferencial de y. Entonces, este y diferencial de y ya lo tenemos acá, entonces va a ser de u medio, va a ser igual a y diferencial de y. Y esto es lo mismo que esto acá, entonces reemplazamos. Reemplazando la integral, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener 4 integral de 0 a 1. U es igual a y al cuadrado, entonces va a ser e a la u. Este y diferencial de y es igual a de u medio. De u medio, entonces me queda así. ¿No? De todo esto lo vamos a llevar para el otro lado. Vamos a llevar para acá. Y esto aquí es igual 4. Este 2 que está acá se simplifica con este de acá, entonces ya no me queda 4, me queda 2. Integramos e a la u, su integral es igual a e a la 1 más, pues, ¿no? De 0 a 1. Aquí yo no puedo evaluar de 0 a 1 esta integral porque este 1 está en función de... No está en función, no está en la función que yo le di función de y, entonces tenemos que revolver este cambio de acá. Entonces hace 2 e a la y al cuadrado de 0 a 1. Tenemos 2, vamos a tener e a la 1 al cuadrado menos e a la 0. Entonces aquí vamos a tener esto que es igual a 2 por e menos 1. Esta es la primera parte. La otra parte lo van a hacer ustedes en su derive. Esta de acá. Es más larguita, sí, pero podríamos aplicar fórmulas. Hay varias fórmulas para hacer esa integral de ahí. Entonces, son ciertas fórmulas nomás que se le aplica. ¿Dónde están las fórmulas? Esas fórmulas están en... ¿Dónde está? Bueno, ya, pero esas son por partes esas integrales. No hay integral de esa así rápida, digamos. O sea, por tabla, digamos. ¿Ya? Entonces esa la van a meter a su derive. Pero la primera parte, este resultado de acá, está acá. Este ya lo sacan ustedes. Porque lo único difícil acá es el análisis este de acá. Si ustedes hubieran hecho la otra parte, integrar esto de acá primero, es complicadísimo. Ya les digo ya. Entonces hagamos el otro ejercicio y ya terminaríamos con eso. Este de acá, este quiero que entiendan sobre todo las regiones y demás, sobre todo la parte de regiones quiero que entiendan esto de acá. Este ya va a meritar mucho más análisis que el anterior. Ahora vamos a identificar qué funciones son las que tenemos acá. Entonces yo les había dicho que si tenemos de x, aquí es como si tuviéramos qué cosa. ¿Alguien me dice qué cosa? X superior y x inferior, no, en este caso x derecha a qué es igual. O sea, vamos a hacer esto de acá, mira. Yo me hago esta tablita. Yo digo lo siguiente. Yo digo, aquí va la función y aquí va la constante. ¿Qué función tengo? La función va a ser x. Entonces tengo x igual y x igual. La función, primero la que está abajo, luego la que está arriba.
La función que está abajo es menos raíz de y más 1. Este es x izquierda. Y x derecha es igual a raíz de y más 1. ¿No ven? Tenemos eso. La constante. La constante es esta de acá. Tenemos y igual y y igual. En el mismo orden. Primero la de abajo. Menos 1 a 1. Ahora tenemos que graficar esto de acá. Tenemos que poner auxiliar y cómo es la gráfica. ¿Qué pasa si de acá despejamos y? A ver. Y más 1. Elevamos al cuadrado ambos. Me queda x al cuadrado igual a y más 1. O sea, y va a ser igual a x al cuadrado más 1. ¿No ven? Tengo esto. Y esta parábola, ustedes se acuerdan. Esta es una parábola. Si esto lo graficamos, vamos a hacer otra gráfica, a ver. Y igual a x al cuadrado más 1. Esta es una parábola. ¿No ven? Esta es una parábola. ¿Esta se acuerdan de esta parábola? ¿Ya? Ahora, pero auxiliar, ¿qué representa raíz de... Aquí dice positivo, porque aquí no dice signo de positivo, aquí dice negativo. Entonces pasa lo siguiente, chicos. Cuando uno despeja esto de acá, esta parábola de acá está así, ¿no ven? Esta parábola de acá está de esta forma, ¿sí o no? Está de esta forma. Esa parábola está así. Está así. Está así. Ya. Cuando uno despeja x de esta parábola, me quedan dos parábolas, ya no una. Porque ustedes saben que la raíz tiene dos soluciones, ¿no ven? La positiva y la negativa. Entonces, la solución positiva es esta parte de la parábola. Esta partecita de acá es x igual a raíz de y más 1. Y esta otra parte de la parábola es x igual a menos raíz de y más 1. ¿Se entendió? Es así. Entonces, ¿qué es lo que hizo acá? Dice x derecha, x izquierda. Esta es la función que está a la derecha y esta es la función que está a la izquierda. Entonces aquí yo sí me voy a analizar la parábola. Estas funciones de acá, grafiquémosla. Bueno, ya la tenemos graficada la parábola, ¿no? Ahora grafiquemos las constantes, y igual a menos 1 y y igual a 1. ¿Mm? Aquí está mal. Ah, aquí me equivoqué, ¿no? Este es menos 1 por si acaso. Este me equivoqué. Aquí pasa con negativo. El positivo pasa con negativo. X al cuadrado menos 1. Aquí esto es. Y con menos 1 cambia harto. Viene hacia abajo. ¿Ven? Entonces el área que está sombreada, si pueden observar, es todo esto de acá. El área que está sombreada es esto de acá, miren. El área que está sombreada es esta parte de acá. ¿Entienden, no? Ese es el área. Ahora auxiliar, ¿y por qué él hizo X, le sacó raíz a los dos lados? Porque él tiene que especificar las dos funciones. Aquí ya les expliqué. Porque si él hubiera colocado, esto de acá está mal, ¿no? Este es más arriba, es así. Si él hubiera colocado, o sea, porque esta parte de acá es distinta a esta parte de acá. Esa parte, esta parte de acá es distinta a la otra parte, Entonces, por eso es que colocó x derecha, x izquierda. ¿Y desde dónde? Desde menos 1, que es acá. Acá es el menos 1, por si acaso. Desde menos 1 a 0. Aquí es 0. O sea, es lo mismo que les grafiqué hace rato, ¿no?
Ahora, ¿qué me dice acá? Dice, cambia el orden de integración. Dice, no, evalúe. ¿Qué dice el problema? A ver. Dice, cambie el orden de integración, dice. Bueno, entonces cambiamos el orden de integración. Ya no lo quiere, estábamos ahorita, nosotros estamos, ¿cómo estamos? Nosotros estamos ahorita de X de Y. Páselo a de Y de X. Entonces ya tenemos nuestro gráfico, miren. ¿Este gráfico qué es? Esto es Y igual a X al cuadrado menos 1, ¿no ven? Si despejamos Y. Todo este rojo es X al cuadrado menos. Todo esto de acá es X al cuadrado menos 1. Toda la parábola. Este de acá, ¿a qué es igual? Este es Y es igual a 1. Y esto es Y igual a... ¿A cuánto? Y igual a menos 1, ¿no ven? Y igual a menos 1. Entonces, pues este ya Y igual a menos 1 ya no me va a servir. Le voy a explicar por qué. Entonces tenemos ahora la integral de la primera forma, ¿no ven? ¿Pueden observar o no? Tenemos la integral de la primera forma. No, yo necesito saber cuál es la intersección, este puntito y este puntito. Estos dos puntitos de acá yo necesito saber cuánto valen. Este de acá cuánto valdrá, estos intersecciones. Entonces aquí colocamos intersectamos. ¿Qué intersectamos? Las dos funciones, y igual a 1 y también intersectamos y igual a x al cuadrado menos 1. Entonces igualamos y igual a y. Necesito yo saber esto de acá para saber de dónde a dónde en x va a ir mi función, ¿no? Va a ir mi integral, tengo que saber. Intersectamos, entonces decimos 1 igual a x al cuadrado menos 1. Este que está con positivo pasa con negativo, entonces va a quedar x al cuadrado menos 2 igual a 0. Aplicando, aquí podemos hacer un artificio. Podemos decirle que esto es raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado igual a 0. Aplicando diferencia de cuadrado, va a tener que x más raíz de 2 por x menos raíz de 2 igual a 0. Entonces la primera raíz va a ser x igual a menos raíz de 2 y la otra raíz va a ser x igual a raíz de 2. ¿No ven? Entonces x, sabemos que este valor de acá es menos raíz de 2 y este valor de acá es raíz de 2. Tenemos estos dos valores. Esa línea y tenemos esta línea acá. Esas dos líneas. Ahora, ¿cómo planteamos para la integral? De una vez hagámosla la integral. Integral doble, lo vamos a hacer grande. Aquí f de x y una función, puede ser cualquier superficie. Vamos a ir ahora a de y de x. Entonces, de y aquí de x. En de y de x tenemos función superior y función inferior. De esta superficie, ¿cuál es la función que está arriba? De esta superficie. La función que está arriba es justamente esta función de acá, ¿no ve? Y igual a 1. Entonces, y superior va a ser y igual a 1. Pero aquí en la integral únicamente anotamos este número acá, la igualdad. La función y inferior, ¿cuál va a ser? Va a ser esta curva de acá, ¿no? Esa curva de acá es igual a x al cuadrado menos 1. Entonces, anotamos x al cuadrado menos 1. En x, ¿de dónde a dónde va a ir en x? Entonces en x va a ir de menos raíz de 2 hasta raíz de 2, ¿no? Porque de ahí a ahí es lo que es el área, digamos, que está menos raíz de 2 hasta raíz de 2. Pero va a decir auxiliar, yo igual puedo hacerlo de otra forma. Si se da cuenta auxiliar, me va a decir que esta parte es igual a la otra parte de al lado, ¿no ves? Esta parte es igual a esta otra parte de acá. La parte verde es igual a la parte amarilla. Claro, es igual. Entonces, podemos cambiar un poquito los límites. Podemos cambiar los límites. Entonces, podemos decir también, y para que se les haga más fácil la integral por simetría, porque esto es simetría, lo único que cambia aquí, todo esto acá es igual. El diferencial de y es igual, se mantiene. Pero lo que va a cambiar aquí son los límites en x. Entonces, yo puedo decir que mi área va a ir de 0 a 1, de 0 a raíz de 0 a raíz de 2. Entonces, de 0 a raíz de 2 yo tengo el área verde. Pero si yo multiplico por 2 eso, esa integral, esa área verde, entonces va a ser todo esto de acá, ¿no?
todo esto acá, si yo lo multiplico por 2. Entonces tengo lo mismo. Y esta integral es mucho más fácil porque tengo un límite que es 0, ¿no? Entonces, esta sería la mejor respuesta, digamos. ¿Ya? Eso es un poquito ya analizando más la función. Ya les expliqué acá. También aquí hay otros tipos especiales, ¿no? Imagínense que tienen esta función. Por si se les aparece, quizás en los exámenes. Esta parábola, por ejemplo. Esta parábola es igual a x igual a y al cuadrado. ¿Ya? Esta es para x igual a y al cuadrado. Y aquí yo puedo colocarle esta parábola. X igual y al cuadrado. Es así. Es echada la parábola. Entonces, si yo quiero saber solamente la parte de arriba, de espejo lleno, la parte de arriba solamente va a ser y igual a raíz de x positivo. Y la parte de abajito, esta parte de la parábola, esto es igual a y igual a menos raíz de x. ¿Ya? Es así. Del círculo pasa lo mismo, por si acaso, del círculo pasa lo mismo. Del círculo tienen esto ustedes. Así. Y aquí tienen su función. Ahí. La parte de arriba, esta parte de arriba, es y igual a raíz de x al cuadrado. A ver cómo es esto de acá. Es igual a r al cuadrado menos x al cuadrado. Y esta parte de abajo, r por si acaso es el radio de esta circunferencia, es igual a y igual a menos raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Si quieren hacer esto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí creo que ya está la mayoría de los ejercicios resueltos, todo el análisis hemos resuelto varios. Entonces hasta aquí vamos a terminar la clase. El formulario es hasta acá por si acaso. Esto de acá sería bueno que lo tengan en su formulario. Con esto ya lo hacen facilito las integrales. Y nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana va a ser presencial, sí. Ya no va a ser virtual. Ahorita le voy a sacar captura a los que están presentes y lo voy a anotar en la lista. ¿Ya? Entonces sería todo por ahora. Les voy a mandar esta clase grabada y ahorita les paso el documento. Y nos vemos la siguiente semana. Va a ser presencial, sí. ¿Ya? Ya, sí, hasta luego. Ya listo. Chao, chao. Gracias, luego. Auxi. Hasta luego. Chao, chao.